de lo del tema del terreno y otras cosas más, pero vayamos al mensaje, ¿les parece? Vamos al mensaje. ¿Cuál es el ciclo para vivir por fe? La Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por fe, que el justo por su fe vivirá. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, tener una relación personal con Dios es imposible si no hay fe. Hoy vamos a descubrir que la fe es un don y que nosotros somos los mensajeros de la fe, que tenemos un mensaje transformador, que la gente, todos nosotros debemos aprender a vivir con fe a través de las doctrinas de salvación, de justificación y de dignificación. La semana pasada, que todo esto es parte de mi segundo libro que se llama Las 7 estaciones de la vida, aprendimos que la vida se vive en ciclos, pero que Dios irrumpe en los ciclos ordinarios y nos lleva a ciclos extraordinarios. Que Dios rompe la cotidianidad de la vida y nos lleva a un mover espiritual en él. De tal manera que lo que iba a pasar en muchos años puede pasar en meses, en semanas o en segundos, porque Dios no está sujeto al tiempo. Vimos cómo el agua se puede convertir en vino. Vimos cómo los panes y los peces se pueden multiplicar. Todo esto es a través de la fe. Hay ciclos ordinarios como el ciclo menstrual, ¿verdad? Y me encanta este tema porque yo soy muy pro vida, muy pro vida. Cada 28 días una mujer, Dios le da la facultad, la bendición de poder ser mamá. Qué gran bendición. Y va a estar redactado allí. Le pedí a la doctora de aquí de casa que nos hiciera, ¿verdad?, una síntesis de este gran ciclo. El ciclo del metabolismo del ser humano. Cómo tomamos energía a través de los alimentos. Es un ciclo, es un ciclo. El ciclo de la regeneración celular. El problema del cáncer es un problema de regeneración celular. Y es muy importante que nosotros aprendamos a regenerar nuestras células para estar sanos. El ciclo de la lluvia, me encanta el ciclo de la lluvia, porque yo creo que en la primaria fue el primer ciclo del que nos hablaron, ¿no? Como el agua tiene un ciclo natural en este ecosistema en el cual vivimos, se evapora de los océanos, se evapora de los ríos, de los lagos y lagunas, forman nubes, las nubes se condensan y bajan en forma de lluvia, y es un ciclo que si nosotros cuidamos es interminable, pero los seres humanos hemos contaminado el agua. Bueno, es otro tema, pero así son las oraciones y las bendiciones. Nosotros oramos, platicamos con Dios, estamos en contemplación cada día, y nuestras oraciones suben a la presencia de Dios, se condensan en la presencia de Dios y bajan en forma de bendiciones. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¡Woo! Amén. El ciclo de la siembra y la cosecha es fundamental para la producción de nuevos alimentos. Es fundamental. También va a estar allí redactado las estaciones del año, el crecimiento humano. Pero la doctora me decía, porque yo le dije el ciclo de la gestación, y me dijo, ese no es un ciclo. Eso no es un ciclo. Porque una persona después de nacer no vuelve otra vez a ser embrión. Interesante. Pero dentro del ciclo menstrual se irrumpe y viene un gran milagro. El milagro de la vida, que es un pequeño, ahora sí que proceso que da a luz a un ser humano. Es un milagro, ¿sabes? Igual es la fe.
La fe en Cristo Jesús, nosotros la metemos dentro de nuestras vidas como una mamá gestante, y la fe empieza en nuestro interior, en nuestro espíritu, y da a luz las bendiciones y los milagros en Cristo Jesús. Así que hoy, hombres y mujeres, nos vamos a embarazar, ¿verdad? Por fe, y dentro de nosotros vamos a gestar los milagros de vida que estamos esperando en Dios. ¿Cuántos me estoy explicando, verdad? Dele gloria al Señor porque Él es bueno. Vamos a Romanos capítulo 10. Hoy quiero hacerlos pensar. Dice el verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti. La palabra de Dios. En tu boca. ¿Dónde tiene que estar la palabra? En nuestra boca. Es muy importante. Ese es otro ciclo. Lo pienso, lo hablo, pero está en mi corazón también. Esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe es la que produce los milagros, irrumpe en los ciclos ordinarios y nos mete a ciclos extraordinarios. Nosotros necesitamos un ciclo extraordinario para comprar ese terreno este año. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Estamos hablando de la fe. Estamos hablando de la fe. Verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Y se ha predicado de este texto como la salvación eterna, y sin duda lo es, de una vez y para siempre. Sin embargo, también la salvación, lo soterio de Dios, que es la palabra griega para salvación, todos los días. Porque todos los días ocupamos que la salvación se efectúe en mí. Las bendiciones de la salvación se efectúen en mi vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con qué se confiesa? Con la boca. Lo hablo, lo creo, está en mi corazón, lo confieso con mi boca, que Jesús es mi Salvador. Verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que cree en Jesús jamás será avergonzado, porque Dios siempre cumplirá su promesa y su palabra, ¿verdad? Amén. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, entre el mexicano y el judío. De repente pensamos que los judíos son como una super élite. No, pues es que son el pueblo de Dios. Tú también eres el pueblo de Dios. No, pues que ellos son hijos de Abraham. Tú también eres hijo de Abraham por la promesa. No, pero es que ellos son sumamente inteligentes. Pues la Biblia dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la da con abundancia. Dios nos quiere bendecir por el simple hecho de ser sus hijos. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. No hay diferencia entre los judíos, los griegos o los mexicanos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan. ¿Cómo es el Señor con los que le invocan? Rico. Qué gran palabra. Rico, abundante. Nos da. Tenemos un papá rico. Tenemos un padre rico, lleno de gracia, lleno de amor, que nos da de su abundancia. Es rico para con los que le invocan. Pero de ahí pasa a otro orden de ideas el apóstol. Dice el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice el 14, ¿cómo pues invocarán en aquel de quien no han creído?
¿Cómo van a invocar a un Dios en el cual no han creído? Si tú no crees, ¿cómo vas a invocar a Dios? Porque sin fe es imposible. Pero no se queda allí, como está escrito, bueno, acá. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Para que alguien escuche el evangelio, tiene que haber alguien que les predique. Ahí está un mensajero. El mensajero tiene un mensaje que se llama la predicación. ¿Y cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este día Dios quiere enviar a muchos de ustedes a predicar el evangelio para que muchas personas crean el evangelio y sean salvos. Dios quiere usar tu vida para hacer milagros a través de la predicación de la fe en Cristo Jesús, que es la única que puede hacer milagros del cielo. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, o anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Recuerdan que dice Efesios acerca del calzado? ¿De qué dice? El calzado del evangelio. Por eso son hermosos los pies. Y luego dice, verso 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay algunos que no van a creer aún escuchando, pero hay otros que sí van a creer cuando escuchen. Tenemos que enfocarnos en los que sí van a creer cuando escuchen y predicarles. Verso 17, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por oír. Cuando tú te levantas en la mañana y empiezas a hablar la palabra de Dios, por eso nuestras oraciones tienen que estar llenas y cargadas de la palabra de Dios. Empiezas a oírte a ti mismo recitar, hablar la palabra de Dios. Eso empieza a traer fe a tu interior. Cuando tú estás pasando por alguna situación adversa en tu vida, tú empiezas a orar la palabra de Dios, empiezas a escuchar el mensaje de Dios. Cuando alguien está enfermo, una enfermedad terminal, se puede poner en el espejo y decirle al que ve en el espejo: no morirás, sino que contarás las misericordias del Señor, porque Dios te va a dar vida abundante. Tú estás sano, tú estás libre y tienes larga vida en la tierra. Eso es lo que dice Dios y es la palabra de fe que predicamos. Así se ora. Se habla la palabra, se escucha la palabra para que haya fe en el interior, y la fe es la que despierta el milagro. No te quejes de tu carro. No te quejes. Porque en el mundo espiritual, para el mundo espiritual, la queja es lo contrario a la oración y a la bendición. Maldecir es hablar mal. Tú bendice y di: gracias, Dios, por este carrito. Yo sé que tú me vas a dar uno mejor. Gracias, Dios, por este trabajo. Yo sé que tú tienes todavía otro mejor. Gracias, Dios, por este negocio, porque va a prosperar. Gracias, Dios, por esta escuela, porque esta escuela me está formando. Gracias, gracias. Y por la fe, dice la Escritura, sean conocidas todas vuestras peticiones con acciones de gracias. De gracias. Cuando a mí el médico me dijo: ¿sabes qué? Tu vida se truncó. Si ibas a vivir 80, vas a vivir 40. Si antes hacías tal, ya no vas a poder. Si antes tú atendías a la gente, ahora diles que te atiendan a ti, porque tú tienes una enfermedad crónica y degenerativa. Tú tienes una enfermedad que es incurable. Todas las pastillas que yo te voy a dar, que eran 9 y eran por miligramos, te las voy a dar
solo para mantenerte un poco estable, pero no curan, tu enfermedad no se cura. Me dijo, y tienes que tener mucho cuidado porque algunas, como atacan tu sistema nervioso central para que te deje de atacar a ti, las defensas de tu cuerpo, entonces me dijo, vas a andar medio descontrolado, ¿verdad? Emocional y psicológicamente. Tuve una despersonalización y fui a ver a mi psiquiatra, un amigo mío psiquiatra, que por cierto que ya murió. Digo mí porque era mi amigo. Y llegué con él y le dije cómo me sentía. Y me dijo, ¿qué estás tomando? Y yo le enseñé todo. Ah, pues aquí está, me dijo. Este es un cóctel que te va a traer todo loco. Pero pues ni modo, si eso te va a ayudar con lo otro, pero te va, pues ni hablar. Y yo empecé a creer que Dios es mi sanador. Y yo empecé a declarar la palabra que dice, por sus llagas he sido curado, he sido sanado. Y cada vez que declaraba y confesaba la palabra de fe que predicamos, le iba bajando a las dosis. Y le iba bajando a las dosis. Hasta que un día yo dije, en el nombre del Dios Todopoderoso, yo apelo a tu gracia, a tu poder. Y no me voy a volver a tomar ninguna de estas pastillas. Si me sanas, gloria a Dios. Si me llevas, gloria a Dios. Pero yo no voy a vivir adicto a estas pastillas. Si tú no tienes fe, pues no lo hagas. Pero yo lo hice con mi fe. Y de eso hace más de 15 años. Y estoy aquí vivito, gracias a Dios y al poder de Cristo Jesús. Amén. Pero yo todos los días le hablaba al que veía en el espejo la palabra de fe que predicamos. Me encontré a mi dermatólogo en una boda. ¿Qué pasó? No has ido a verme. También es pastor mi dermatólogo. Y le dije, no, ya Cristo me sanó. No, que te sanó Cristo ni que nada. Imagínate un pastor diciendo eso. Ve mañana al doctor. O sea, yo, ok, mañana voy. Y fui. Empezó a examinarme y dijo, efectivamente, no tienes nada, me dijo. Pues Dios te sanó. Entonces hay que darle gracias a Dios. ¿Cuántos saben que Dios sana cuando tenemos fe? ¿Verdad? Amén, amén. ¿Cuál es el ciclo de la fe? Vayamos con el que predica, después con los que envían y luego con el que cree. Porque eso es lo que el texto dice. Primero el que predica. El que predica, ¿qué va a predicar? La palabra de fe que predicamos. Y hay gente que dice, yo no predico, yo nomás vivo, y que mi vida sea una predicación. Estás bien equivocado. Ese es un testimonio. La predicación es hablada. Se habla. Cuando tú hablas la palabra de Dios con alguien más, esa palabra despierta fe en esa persona. Y si tú no te has predicado la palabra de Dios a ti, todavía no has despertado tu propia fe. Porque el que predica la palabra se la tiene que predicar primero a él mismo. Primero a él mismo. Dice la escritura, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho conocer al pueblo de Israel mis obras, mi palabra, mi consejo. Cuando tú estás en lo secreto recibiendo la palabra de Dios para ti y predicándola y hablándola para ti, eso va a despertar fe en ti y después vas a empezar a predicarle a otras personas más. Estos que predican, alguien los envió. Alguien los envió. Y dice la Biblia que los que predican son hermosos sus pies. Antes de predicarle a alguien más, predica la palabra de Dios a ti todos los días. Todos los días. Un día conocí a una señora cristiana, que oraba por enfermos, ancianita, más de 80 años. Y ella dijo, aquí está mi Biblia. Era la primera predicación de enero del año. Y la abrió, una Biblia así gruesa. Y dijo, esta Biblia la he leído más de 100 veces, completita.
la mitad, dijo, la he leído hablando en voz alta. Porque cuando tú hablas la palabra se mete dentro de ti y produce fe. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Habla y habla y habla. Y cuando vayas en el carro, habla y habla y habla. Eso va a producir fe. Y todo el mundo se te va a quedar. Y este está loco, ¿qué va haciendo? No, estoy llenando mi mente, mi corazón con la palabra de Dios. Y voy a ver milagros en mi vida. Amén. Créele. Este es el que predica. Dice Marcos 16:15 y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan. Esto es lo que salva a la humanidad. Esto es lo que sana, esto es lo que restaura, esto es lo que transforma las vidas. La palabra de fe que predicamos. ¿A quién? A todos. A todos. Y por todos los medios. Yo por eso en mi uniforme, ¿verdad? Yo traigo la bandera de México. Y me dicen: oye, ¿por qué traes la bandera? Porque Dios me mandó a todo México, ¿verdad? No solamente aquí a Hermosillo, Dios me mandó a todo México. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Y cómo pueden creer en aquel de quien no han oído? En la NBI. ¿Y cómo pueden oír sin haber quien les predica? Hay mucha gente lista para escuchar la palabra de fe que predicamos a través de tu boca. Llena tus redes sociales con la palabra de Dios. Los piolines no cambian el corazón del ser humano, ¿verdad? Gente que te envía piolines todo el día, no cambian la vida los piolines. Lo único que puede transformar a un ser humano es la predicación de la palabra de Dios. Dele gloria al Señor porque Él es bueno. Amén. Número 1, el que predica. Número 2, los que envían. Digan conmigo: los que envían. Yo soy de los que predican, pero también soy de los que envían. Eso es algo poderoso, ¿sabes? Porque a veces vamos, pero a veces enviamos. Y las dos cosas son importantes. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo irán sin haber quien los envía? Los que envían puede ser cualquiera del mundo. Dice: ya no hay judío ni griego. Todos podemos enviar. Recuerdo cuando México era un campo misionero. Llegaban todos los americanos a predicar el evangelio acá. Y todos nos daba tanto gusto cuando llegaban porque traían dulces americanos, ¿verdad? Éramos niños y llenábamos las iglesias con dulces americanos porque llegaban a predicarnos el evangelio. Alguien los enviaba. Pero después México se convirtió en una iglesia que envía misioneros a otras partes del mundo. Y estamos enviando. Cada vez que nosotros levantamos una ofrenda misionera, estamos enviando a otras personas a predicar al mundo. Pero hay algo que está pasando, por ejemplo, con los rusos. Los rusos, cuando era totalmente socialista y estaba cerrado el evangelio, ya les he platicado cómo para bautizarse lo hacían a medianoche. En las madrugadas quebraban el hielo porque ellos querían bautizarse en inmersión. Y era tan fuerte la presencia de Dios que calentaban el agua, ellos con sus cuerpos. Entonces el evangelio necesita llegar más allá. Y a veces nos va a tocar ir, pero a veces nos va a tocar enviar. Y todo mundo puede enviar. Hoy en día, después de ese gran despertar espiritual en Rusia, ellos son una potencia misionera para todo el mundo. ¿Sabías tú que vienen misioneros rusos a este país a predicar el evangelio? Nos debería dar vergüenza, porque ellos apenas acaban de recibir el evangelio hace 30, 40 años. Y nosotros tenemos más de 150 años escuchando el evangelio. Más personas deberían de decir: yo quiero ir, yo quiero ir. Y más deberíamos decir: nosotros te vamos a enviar.
¿verdad? Si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos, no nada más tus besos. Chiste. El enviar es ser copartícipe con los que predican. Los que envían van a recibir la misma bendición que los que van. El ministerio dado por Cristo a cada miembro de la iglesia es predicar y también es enviar a otros a predicar. Nuestros recursos no son nuestros, son de Dios. Y enfocarlos en la predicación del evangelio es ser buenos mayordomos. Porque no se trata de ayudar a la iglesia a que pague sus recibos. No se trata de, voy a ayudar el ministerio de los niños. Voy a ayudar, No. Tú no estás para ayudar. Tú estás para enviar a alguien a predicar el mensaje del evangelio. Hemos repartido más de 3,000 Biblias en los centros de rehabilitación. De esta iglesia va gente a los centros de rehabilitación a predicar. Han pasado más de 300 personas recibiendo el curso de conexión empresarial, Camino Seguro a la Prosperidad, y otros más que damos. Tenemos cientos y cientos de libros en bibliotecas en áreas de jornaleros agrícolas, Biblias. Yo tengo el sueño de poner una Biblia en cada cama de hospital privado de esta ciudad. ¿Y saben de dónde va a salir el dinero? De nosotros. Llegó un muchacho y dijo, oigan, ¿quién les regala Biblias? Porque yo sé que ustedes llevan muchas Biblias a muchas partes. No las regalan, se compran. ¿Y cómo le hacen? Pues con las ofrendas. ¿Para qué crees que son las ofrendas y los diezmos? Si no es para enviar el mensaje del evangelio a todos los que lo necesitan. Amén. Dele gloria al Señor porque Él es bueno. ¿Para qué queremos comprar un terreno? Porque vamos a través de la escuela a compartirle el evangelio a una nueva generación. La iglesia, todos sus recursos tienen que ser usados para predicar el evangelio. Cuando veamos un misionero tenemos que enviarlo, y la misma bendición que reciba el misionero por haber ido a otra parte del mundo, la vamos a recibir nosotros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, y tú también vas a anunciar el evangelio a través de ellos. Amén. Los que envían. Y número 3, los que creen. Los que creen. Porque este es el ciclo. Número 1, el que predica. Número 2, el que envía. Número 3, los que creen. Los que creen. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, el mismo poder que levantó y resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ahora va a estar en ti a través de la fe en Cristo Jesús, y mayores obras que las que Cristo hizo haremos nosotros en la tierra. ¿Lo puedes creer? ¿Verdad? Estos son los que creen. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué recibimos nosotros al creer? Número 1, somos justificados. Cuando crees a Jesucristo, eres justificado. Es decir, Él paga todos tus pecados y los perdona y te libera de toda condenación. Se cumple lo que dice la Escritura: el que está en Cristo, nueva criatura es, porque todos sus pecados son perdonados. Lo que no podían haber hecho toda la sangre derramada de corderos, lo hizo el sacrificio perfecto en Cristo Jesús, perdonando y justificándonos en Él a través de su sangre.
La sangre de Cristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Jesús dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debía ser levantado. Igual. El texto no dice como un cordero debía ser levantado. Dice como una serpiente. Porque la serpiente en el desierto los mordía y morían, y morían, y morían. ¿Y cómo nos justifica el Señor? Tomando nuestro lugar. Jesús se convirtió en lo que tú eras, para que tú puedas llegar a ser lo que Él es. ¿Tú estabas lleno de pecado? ¿Eras como una serpiente? Cuando yo era niño y escuchaba ese texto, yo decía, ¿cómo? ¿Jesús? ¿Una serpiente? No puede ser, está raro esto. No lo entendía. En la teología de un niño es imposible ver a una serpiente que sea símil de Jesús en la cruz. Porque para que puedas poner una serpiente en un asta, necesita ser una cruz. ¿Sabes por qué? Es el símil como Moisés levantó la serpiente. Porque él se convirtió a sí mismo en la causa, el efecto del pecado. Él derrotó a Satanás en la cruz y nos declaró justos delante del Padre. Todo el que volteaba a ver la serpiente quedaba sanado, quedaba limpio, quedaba justificado. Y todo el que cree en Jesucristo es limpio, es justificado, es perdonado, es amado, es liberado. Esa es la bendición de la salvación en Cristo. Justificación. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: por lo tanto, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué produce la justificación? Paz. Paz. Jesús toma tu lugar para que tú ahora tengas paz. ¿Viene la gente con hambre? Ten paz. Dios se va a encargar. ¿Está el mar embravecido? Ten paz. Dios lo va a calmar. Viene la ruina, viene la crisis. Ten paz. Dios se va a encargar. Pero si tienes fe, como dice la Escritura, y has creído, tú podrás caminar sobre el mar. Tú podrás llevar los panes y los peces multiplicados. Tú podrás tomar el agua hecha vino. Porque has creído y has sido justificado. Pero ¿cómo creerán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Ponte de pie. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pero para que alguien escuche la palabra de Dios, tiene que haber quien predique. Hoy el llamamiento es a ser predicadores de la palabra de Dios. Todos los días, todos los días, todos los días, predica. A tiempo y fuera de tiempo. Pero a la primer persona, muy temprano en la madrugada,
que le tienes que predicar la palabra de Dios es a ti. Es a ti. Es a tu hijo, es a tu hija, es a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. Predícalo, háblalo. Pero primero háblatelo a ti. Llénate de fe. Nutre tu fe a través de la palabra de Dios. Dile: Señor, todos los días voy a predicar tu palabra, voy a hablar tu palabra, me voy a llenar de tu palabra, confiando y creyendo que tú estás conmigo. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. Salvo, siempre salvo. De todo serás salvo. De todo, de la ruina, de la muerte, de la enfermedad, de la escasez, de la depresión, de la ansiedad. Salvo por Cristo Jesús.